días. Continuamos con nuestro relato de la Guerra Civil Española en tiempo real. Hoy es 3 de octubre de 1936, entramos en el cuarto mes de guerra y esta semana ha estado marcada por los acontecimientos políticos mucho más que por los militares. A partir de esta semana, a los sublevados ya se les puede llamar oficialmente franquistas, porque ha sido nombrado el general Franco no solo como generalísimo de los ejércitos, sino como jefe del Estado sublevado, que ellos llaman el Estado Nacional, con capital en Burgos. Para entender este acontecimiento hay que recordar que la semana pasada ya fue nombrado por la Junta de Defensa Nacional en generalísimo de los ejércitos, es decir, con el supremo mando militar sobre todas las fuerzas que combatían a la República. Él deseaba incorporar también el mando político, que es algo que la Junta lo había dejado aparcado para después de la guerra, y debido a los avances de sus tropas, convocan una segunda reunión el día 28 de septiembre en el mismo lugar que la semana pasada, en que se le nombró generalísimo, es decir, el aeródromo habilitado cerca de la localidad salmantina de Matilla de los Caños del Río. Aunque alternó esta reunión entre el aeródromo y la finca de Antonio Pérez Tabernero, ganadero simpatizante con los sublevados. Celebrada en el mismo lugar el 28 de septiembre, influyó bastante en la decisión el hecho de que Franco ya fuera generalísimo, el hecho de que no hubiera alternativas, como comentaba la semana pasada, y sobre todo el triunfo ya previsible, pero que se confirma esta semana, de la liberación del Alcázar de Toledo. Recordemos que el 21 de septiembre, el mismo día en que se reunieron los generales para nombrar a Franco, para otorgarle el mando supremo, su ejército había sido desviado desde Maqueda hacia Toledo para liberar a los asediados y conquistar otra capital de provincia, en vez de dirigirse en línea recta hacia Madrid. Lo que sucede es que el 27 de septiembre, en la víspera de la reunión, se confirma la liberación del Alcázar. Como ya he hecho en varias ocasiones, leeré el testimonio, bueno, más que el testimonio, el diario de operaciones del Alcázar, en el que se confirma la liberación total de la fortaleza. Dice, entre otras cosas, Moscardó, que la observación acusa que por el horizonte hacia Vargas se ven nuestras columnas que avanzan sin gran resistencia. Se supone sean el tercio irregulares, por su perfecta formación en orden de combate. Se ordena izar la bandera bicolor en las ruinas del torreón noroeste, que había sido volado por una mina. Que apenas es vista la bandera por el enemigo, intensifica notablemente el fuego. Se toman las disposiciones para establecer contacto con heliógrafo y radio con nuestra columna. Esta sigue avanzando sin gran resistencia. Se les saluda, abraza y en los mensajes se les saluda, abraza y se les dice resistimos bien. El señor coronel, es decir, Moscardó, dispone que por conducto de nuestros rehenes se envíen cartas a los dirigentes de Toledo, comunicándoles que nosotros en nuestra salida respetaremos sus familias, siempre y como es natural que ellos hayan respetado las nuestras y las sigan respetando hasta el último momento. Estos contestaron que no les había ocurrido nada a las familias, las cuales se encontraban bien, aconsejándoles nosotros se marchasen o rindiesen para evitar luchas fratricidas en las calles de Toledo. Aseguraron respetarían nuestras familias siempre que los regulares y tercio no cometiesen los desmanes que, según ellos decían, venían cometiendo por todos los sitios de paso. Todo esto se les comunicó a las columnas. Aquí hay varias cosas que comentar, que efectivamente se confirma que Moscardó tenía rehenes en el Alcázar, se han cifrado 57, eran principalmente militantes izquierdistas de Toledo,
y aunque en este momento se había respetado la vida de los rehenes, todo parece indicar que fueron fusilados después del asedio. Efectivamente, esto de respetar a las familias mutuas no se cumple. Independientemente de lo que le dijeran a Moscardó, su hijo, como ya se le amenazó en la conversación del 23 de julio, fue fusilado un mes después, así como los simpatizantes derechistas que pudieron capturar en la ciudad de Toledo, de manera que no hubo compasión por ninguna de las partes, como se está viendo en toda la geografía española. Y sí da a entender el temor de los republicanos a las atrocidades que habitualmente hacían las fuerzas del ejército de África, especialmente los regulares. Se les atribuían violaciones, asesinatos, que en ocasiones son reales, pero lo que sobre todo hacían era saquear. El saqueo completamente tolerado y fomentado por los mandos de los pueblos y por los que pasaban. Volviendo a lo que es el asedio, el diario de operaciones termina relatando: a las 18:30 hay regulares en Zocodover y Explanada Norte. Una vez identificados, pasan por los escombros un teniente con un pelotón y después sucesivamente va llegando el resto de su compañía y la quinta bandera del tercio que pernocta en el Alcázar. Con eso ya se da por finalizado el asedio, pero al día siguiente, es cuando ya llega el general Varela, que ostenta ahora el mando de las columnas que avanzan hacia Madrid. Por la noche del 27 se consigue hablar con el general Varela, que nos saluda y pide datos que van destinados a informar al general Franco y periodistas que con la columna vienen. Este último apunte recuerda que la liberación del Alcázar fue muy utilizada propagandística y políticamente por Franco para asegurar su nombramiento y su fama. De hecho, no es hasta la 1 del mediodía del 28 de septiembre cuando el informe del general Varela llega a la finca de Salamanca, donde estaban reunidos los generales de la Junta. Porque el 28 de septiembre por la mañana Varela visitó las ruinas del Alcázar, confirmó la ocupación de la ciudad de Toledo, con lo cual ya son 32 las provincias en manos de los ahora franquistas, y esto influye mucho en la decisión que toman los generales. Insisto en que tampoco había alternativas por las militancias republicanas o excesivamente identificados con la monarquía que tenían otros. Franco se declaraba monárquico, pero no había militado específicamente porque sirvió a la República y sobre todo su ejército, como acaba de demostrar el general Varela, es el más exitoso de todos. De manera que aunque durante la reunión matutina del 28 de septiembre hay algunos miembros de la Junta, como Queipo de Llano, declaradamente republicano, Mola, declaradamente republicano, aunque siempre respetuoso con la jerarquía, obedecía órdenes de generales de división como Franco y no de brigada como él. Cabanellas, que ostentaba el mando de la Junta de Defensa Nacional y siempre había defendido un gobierno colegiado, una junta militar, e incluso el general Orgaz, que estaba, a pesar de haber colaborado con Franco en Canarias, acaba de entrar en la Junta de Defensa Nacional y estaba un poco dudoso sobre si otorgar a Franco poder político y hasta cuándo. En todo caso, hay un documento importante, aparte del informe del general Varela, que llega el mediodía del 28. La tarde del 27, el día 27, ya ha habido una eficaz labor propagandística a favor de Franco por parte del coronel Yagüe, que ahora será general. Reconozco que a veces he llamado a Yagüe general cuando fue coronel hasta justo esta semana. De hecho, se le releva del mando de una de las columnas el 21 de septiembre, se releva del mando mando conjunto de las columnas que avanzan hacia Madrid por oponerse a la estrategia de ir a Toledo primero, pero para compensarle de este relevo del mando se le asciende a general, ya que ha dirigido las columnas con éxito durante 2 meses. Entonces, ahora sí, el general Yagüe
se ha trasladado a Cáceres. Allí realiza es donde estaba la sede del Ejército de África, de hecho, en ese momento. Allí realiza una labor propagandística, reuniendo a falangistas que controla, hablando de Franco ya como el nuevo jefe del Estado, a pesar de que no ha sido nombrado todavía. Y mientras él realiza esa labor de propaganda entre las masas falangistas, el hermano de Francisco Franco, Nicolás, y el general Quindelán, jefe de aviación, que no eran miembros de la Junta, trasladados también a Salamanca, redactaron el documento en el que se le nombraba a Franco jefe de Estado mientras dure la guerra, que es el que se debate durante la reunión del 28 de septiembre. La cuestión además es que hay dos cosas. Decía Franco nombrado jefe de gobierno, no jefe del Estado, y mientras dure la guerra. Esta frase que luego desaparece en el diario oficial da título a la película de Amenábar, que relata este acontecimiento de nombramiento de Franco y sobre todo de la situación de Miguel de Unamuno en Salamanca, de la que hablaremos próximamente. La idea es que se va a aceptar el gobierno de Franco mientras dure la guerra, y insisto, porque no hay alternativas y porque tiene valores como apoyo popular, se entiende entre la falange, no tiene enemigos entre monárquicos y republicanos de derechas y tiene apoyos internacional, Alemania e Italia. Entonces, por mucho que hubiera reticencias entre Cabanellas y Queipo, pues poco podían hacer. De hecho, Hugh Thomas habla de que todavía, a pesar de haber aceptado, una vez recibido el informe de Varela de que el Alcázar estaba liberado, haber aceptado el documento que les presentaron Quindelán y Nicolás Franco, todavía el 29 de septiembre, mejor dicho, la noche del 28, trasladado ya a Burgos, el general Cabanellas habló por teléfono con Mola, trasladado ya a Pamplona, tratando de evitar la publicación del diario. Y Mola le habría dicho que no era viable, que había que aceptar lo acordado en la Junta y que después ya se vería. Y en esta conversación o en otra previa en Salamanca, Cabanellas habría dicho que Franco no sería el líder de España mientras durase la guerra, que nunca abandonaría el cargo ni durante la guerra ni después, que se quedaría hasta que muriese. Y efectivamente así fue. En todo caso, aunque no está claro en qué momento se modifica lo de cambiar jefe de gobierno por jefe del Estado y cuándo desaparece la frase mientras dure la guerra, según algunos autores como Thomas ya lo hacen los propios generales en la reunión del 28 y según otros se hace en la publicación del decreto el 29 de septiembre. Que por cierto, en este decreto también se hace público su nombramiento como generalísimo, que había permanecido no publicado la semana pasada, de manera que suele aparecer que Franco es nombrado caudillo, que es el título que utiliza como jefe del Estado y del gobierno, y generalísimo el mismo día. Ese día fueron publicados ambos nombramientos, pero el nombramiento como jefe militar fue el 21 de septiembre y como jefe político el 28 de septiembre. De todas maneras, el día emblemático no es el 28 ni el 29, sino el 1 de octubre. El 1 de octubre es cuando Franco se dirige a la multitud en Burgos, según la mayoría de autores, desde la Capitanía General, aunque Hugh Thomas habla del ayuntamiento, es más probable que fuera la Capitanía. Desde el balcón de la Capitanía General en Burgos se dirigió a la multitud, que le aclamó con los gritos de Franco, Franco, Franco. Una exclamación basada en el jefe, jefe, jefe que dirigían a Gil Robles durante la República. Esa aclamación popular y el hecho de que fuera su primer día real de gobierno después de la publicación del diario,
bueno, en realidad se publica, he mencionado el 29 de septiembre. El 29 de septiembre es la fecha del decreto y se publica el 30, entrando en vigor al día siguiente. Por lo tanto, es 1 de octubre el que será conocido durante la dictadura como Día del Caudillo. Así que desde el 1 de octubre ya se puede considerar que el bando sublevado es plenamente franquista, aunque no todos compartan esta visión de... quiero decir, no todos los defensores del bando franquista comparten la idea de que Franco deba ser dictador de por vida, pero combaten a su lado y a su favor contra los republicanos, de manera que el bando sublevado ahora ya va a ser llamado bando franquista, aunque insisto que ellos siempre se denominaban bando nacional, que de hecho es el que ha triunfado en la historiografía franquista e incluso en la internacional. Aclarado este punto, la primera decisión de Franco es crear un nuevo gobierno, es decir, ya no va a ser la Junta de Defensa Nacional, formada íntegramente por militares, sino la Junta Técnica del Estado, que incluirá también a civiles simpatizantes, entre ellos su propio hermano. Son en total 15 integrantes, sin contarle a él mismo, de los que mencionaré solo los nombres más destacados. El general Fidel Dávila dirigirá la presidencia, es decir, evidentemente Franco dirige la jefatura de gobierno, pero no se llama presidente del gobierno. Entonces, quien ostenta la presidencia no de gobierno, sino organizativa, por así decir, de la Junta, es el general Dávila. Nicolás Franco, el hermano de Francisco, llevará la Secretaría General del Estado. José Millán Astray, el antiguo jefe de la Legión, ahora mutilado, lleva a la oficina de prensa y propaganda, lo cual el departamento más bien de prensa y propaganda, que de ahí luego su enfrentamiento con Unamuno, del que hablaremos y también aparece en la película que he mencionado. El general Martínez Anido, ya anciano, pero muy importante, por lo que ahora comento, dirigirá orden público. Es lógica su elección porque Martínez Anido fue quien llevó a cabo la represión del anarquismo en Cataluña, en Barcelona, durante la dictadura de Primo de Rivera. Fue ministro también de Gobernación con Primo de Rivera. Entonces ahora es lógico que siguiera con el orden público, que son las tareas propias de gobernación. El general Gil Juste, que también era miembro de la Junta de Defensa Nacional, llevará la Secretaría de Guerra. Y José María Pemán, famoso intelectual falangista, el Departamento de Cultura y Enseñanza. El general y ahora entramos en algún nombramiento militar, que no forman parte de lo que es la Junta Técnica, pero sí hay una reestructuración militar en el bando sublevado, bando franquista, ahora se le puede llamar. El ejército de África ya evidentemente lleva 2 meses actuando fuera de África, va a formar parte del nuevo ejército del centro y su jefe será el defensor del Alcázar, el general Moscardó. En el norte y el sur se mantendrán los ejércitos ya citados de Mola y Queipo de Llano. Por lo tanto, este va a ser el gobierno que va a dirigir España hasta enero de 1938, en que ya se formará un gobierno con ese nombre y no como Junta Técnica, que tenía un carácter más o menos provisional. Hay que indicar como curiosidad que el carlismo, que era es una de las opciones defensoras del bando sublevado y que soñaba que esta guerra serviría para que el carlismo reinara en España, pues no tiene posibilidad ninguna, porque aunque todavía no está claro, y de hecho tendrá importantes consecuencias, si el hecho de que Franco sea monárquico va a implicar una restauración de la monarquía cuando termine la guerra, lo que está claro es que va a ser una monarquía alfonsina, porque los carlistas tienen importancia militar. Mola ya se llevaba bien con ellos, pero era republicano. Faltan militantes carlistas de importancia en este gobierno. Estaba uno, Joaquín Bau, el secretario de Industria, que era un diputado carlista,
Pero el carlismo, si ya tiene menos peso político que los monárquicos y que la falange, aunque al final será al revés, los carlistas tendrán más peso que los monárquicos en la posguerra, se quedan sin candidato esta semana, porque el pretendiente al trono de España por el carlismo era el ya anciano Alfonso Carlos de Borbón, que tenía 87 años y vivía exiliado en Austria. Pues bien, el 29 de septiembre fue atropellado por un camión militar austríaco y falleció. Nadie, por cierto, ha sacado teorías de la conspiración de la muerte de Alfonso Carlos, pero aunque hubiera sobrevivido, poca sombra podía hacer a Franco cuando ni siquiera la familia alfonsina pudo evitar que gobernara 40 años. Al morir en este accidente el pretendiente carlista, costará nombrar un sucesor, ya que no tenía hijos, y por eso se forma una regencia dirigida por su sobrino Javier, que luego dará lugar a diferentes tendencias políticas dentro del carlismo. O sea, el carlismo va a sufrir encima una división dinástica y política a raíz de la muerte de Alfonso Carlos. Y ya insisto que que esta semana es de carácter intrínsecamente político, porque si todo esto han sido los acontecimientos políticos en el bando franquista, ahora vienen los del bando republicano, que toma importantes decisiones de carácter político y militar. Empezando por las políticas, el 1 de octubre hay una reunión de las Cortes, bueno, de lo que queda de ellas, ya que muchos diputados no pueden desplazarse por la guerra, otros han sido asesinados o están escondidos o han huido, sobre todo de las derechas, y otros están en zona enemiga. El caso es que es una especie de comisión permanente comisión de las Cortes quien aprueba el 1 de octubre el Estatuto Vasco. De todas, esto no vale, hay que recordar que el 25 de septiembre Irujo entró en el gobierno de España, el representante del Partido Nacionalista Vasco. Puede parecer que es una entrada en el gobierno a cambio del estatuto, aunque hay que matizar que el estatuto estaba prácticamente aprobado. Había pasado con éxito un referéndum en el País Vasco, había sido ya aprobado por la Comisión Provisional, la Comisión Parlamentaria de Estatutos, antes de la guerra. Faltaba este trámite de ser aprobado por mayoría de las Cortes. Si no hubiera habido guerra, habría sido aprobado igualmente, porque la mayoría parlamentaria de Frente Popular garantizaba su aprobación. Lo único que se hace, como veremos la semana que viene, a cambio del apoyo del nacionalismo vasco al gobierno, es conceder un gobierno provisional al País Vasco, porque el estatuto establece, como igual que el de Cataluña, que el gobierno vasco debe pasar por las urnas, hay que celebrar elecciones en el País Vasco para elegir un parlamento vasco y un lehendakari. Sin embargo, por la situación de guerra esto no podía hacerse, entonces lo que se negocia entre PNV y gobierno del Frente Popular es que no solo se aprueba el estatuto, algo que iba a pasar tarde o temprano, sino que además se nombre gobierno ya, mediante un acuerdo entre los partidos sin celebrar elecciones, porque estando Guipúzcoa y Álava en manos de los sublevados, esto no era viable. Y aparte de ello, en Madrid se toman dos decisiones importantes, aunque tendrán consecuencias las próximas semanas. El 29 de septiembre el Ministerio de la Guerra publica ahora se llama Ministerio de Defensa Nacional, publica un decreto de militarización de las milicias. Es decir, para evitar esta división política y estratégica y táctica, que cada milicia actuaba según su partido o sindicato, va a crearse un nuevo ejército popular, aunque no recibirá este nombre hasta el 16 de octubre, y es decir, las milicias pasan a estar bajo control del Ministerio de la Guerra. Se establecen, aunque se publica el 29 de septiembre esta orden, se establecen las fechas de 10 de octubre para el ejército del centro y 20 de octubre para todo el territorio republicano. Sin embargo, no va a ser inmediato. Se tardarán meses en que todos los batallones de milicianos se reconviertan en las llamadas brigadas mixtas,
cuya estructura pues mencionaré a partir del 16 de octubre que se crea la primera. Y para crear este ejército, naturalmente, ya no bastan los milicianos voluntarios, que muchos habían muerto o habían abandonado las armas, porque lo que caracterizaba al miliciano es que al no estar sujeto a la estructura militar era libre de marcharse cuando deseaba del frente. Se llaman reemplazos del servicio militar. Los que estaban en este momento sirviendo bajo las armas, realizando servicio de armas, eran los de la quinta de 1935-36. De hecho, en julio el gobierno de Casares Quiroga le disolvió la mayoría de las unidades, así que había que volver a llamarlos. Es decir, se había llamado ya a las quintas de 35, 36 y 34, y el 30 de septiembre se amplía esto a los reservistas del 32 y 33. Es decir, de momento la idea no es convocar a los nuevos jóvenes que no tienen instrucción, sino ir llamando a los que han realizado el servicio militar en años previos. De manera que a partir del 30 de septiembre todos los hombres útiles que hayan hecho el servicio militar en los últimos 4 años son llamados a filas en el lado republicano. Los franquistas también estaban haciendo esto, lo que ocurre es que no he localizado todavía las fechas en que se llama a qué reemplazos en cada uno de los bandos, pero sí me consta la fecha del 30 de septiembre. La República llama a los reservistas del 32 y el 33 para formar un nuevo ejército popular. Y por si esto fuera poco, también hay acontecimientos políticos en Barcelona, ya que el 26 de septiembre, bueno, esto fue justo la semana pasada, pero me olvidé mencionarlo, tenemos un nuevo gobierno de la Generalitat. Esto es coincidente con la disolución del Comité Central de Milicias Antifascistas, que se oficializa el 1 de octubre, pero también fue decretado la semana pasada. El nuevo gobierno de la Generalitat seguirá naturalmente bajo el control de Lluís Companys y de Esquerra Republicana, que tendrá 3 consejeros de Esquerra: Tarradellas, que más tarde será presidente en el exilio, Gasol y Aiguade. Pero novedades importantes, y como precedente a lo que pasará también en el gobierno de España en noviembre. 3 anarquistas entran en el gobierno de la Generalitat, que los anarquistas nunca estaban a favor de gobiernos políticos y por eso se negaban a participar en elecciones y en gobiernos. Pero siendo como era época de guerra y habiendo ya formado parte del Comité Central de Milicias Antifascistas, pues era lógico que dieran este paso. Concretamente, son nuevos consejeros anarquistas García Birlán, Juan Doménech y Fábregas. También entra el partido minoritario pero importante en Cataluña, Obrero de Unificación Marxista, el POUM. Andrés Nin pasa a ser consejero de la Generalitat, que se completaba con un consejero del Partido Socialista Unificado de Cataluña, el PSUC, que era Joan Comorera. Y había también un cargo militar que era el coronel Díaz Sandino. Entonces este nuevo gobierno pues se ocupará de la administración de Cataluña, que de momento no es un territorio no pisado por los franquistas, pero que dirige a milicias que ahora tienen que ser militarizadas, evidentemente, con estos nuevos decretos en el frente de Aragón. En este frente, por cierto, los republicanos han hecho ligeros avances en el frente de Huesca. La situación militar poco hay que decir, porque debido a la abundancia de acontecimientos políticos y debido a que estaba recuperándose el ejército sublevado de la toma de Toledo, no hay cambios apenas en los frentes, únicamente que los republicanos avanzan un poco más hacia Huesca capital, tomando la localidad de Loporzano y Estrecho Quinto, el día 30 de septiembre. Y en cambio los sublevados, aunque no avanzan en Toledo, sí que avanzan muy ligeramente en Ávila, pero al norte, al lado de la frontera con Toledo, cuando el coronel Monasterio ocupa la localidad de Casavieja, que era el punto fuerte de los republicanos en este sector. Eso tiene lugar el 1 de octubre, que es el nombramiento de Franco, de hecho.
Carentes de acontecimientos, por lo tanto, en los frentes terrestres, sí que tenemos un importante combate naval. De hecho, es la primera batalla en la que se hunde un barco de superficie. Tuvo lugar, se conoce como Batalla del Cabo Espartel, que se encuentra en Marruecos. Fue una batalla en el estrecho, pero al estar más estrecho Gibraltar, pero al estar el Cabo Espartel en Marruecos, eh, a la altura o siendo el lugar más cercano, donde tuvieron lugar los enfrentamientos, por eso se la reconoce como Batalla del Cabo Espartel. La otra batalla del 5 de agosto, aunque también fue a la altura de la costa gaditana en este caso, pues no se la conoce simplemente como Convoy de la Victoria. Así que esta es la primera batalla naval con un nombre propio, que es Batalla del Cabo Espartel. Tuvo lugar el 29 de septiembre como consecuencia de la retirada al Cantábrico de las fuerzas navales republicanas, dejando solo 4 destructores en el estrecho. Conocedores de ellos, los franquistas enviaron desde el Ferrol a el crucero Almirante Cervera y a un nuevo crucero recién construido en el astillero llamado el Canarias. De manera que no esperaban los destructores republicanos, que tienen aproximadamente la mitad de calado y artillería que los cruceros, ver a dos cruceros aparecer en el estrecho aquel día. De hecho, cada crucero ataca a un destructor. El almirante Cervera ataca al Gravina y el Canarias persigue al almirante Ferrandiz. Los cruceros no tienen ni siquiera alcance para impactar los destructores no tienen alcance artillero para impactar en los cruceros, de manera que no tenían absolutamente ninguna oportunidad. El Gravina fue atacado cerca de la costa atlántica de Marruecos, a la altura de Tánger, y perseguido por el almirante Cervera logró refugiarse en Casablanca. Pero el destructor almirante Ferrandiz, no tuvo tanta suerte, porque fue perseguido por el Canarias en dirección al Mediterráneo y a la altura del Cabo Espartel recibió varios impactos. Cuando se acercaba a la costa de Málaga, recibió varios impactos más y acabó hundiéndose cerca de Fuengirola. 98 de los submarineros murieron al hundirse el buque. Los demás fueron rescatados unos fueron rescatados por el propio crucero Canarias, con lo cual fueron hechos prisioneros, y otros por un barco francés que se encontraba en las inmediaciones y pudieron ser devueltos a la España republicana. Concluimos los aspectos militares de esta semana con la colonia de Guinea, donde por fin han llegado refuerzos a la zona continental procedentes de Barcelona. Había salido un carguero, el Fernando Po, de hecho, el 30 de septiembre con milicias catalanas para asegurar la defensa de la colonia de Guinea frente a los sublevados, que seguían controlando la isla de Fernando Po. Es decir, lo que hace el carguero, lo que hace este buque cuando llega a Guinea es asegurarse la defensa del territorio. Es decir, no intenta para nada recuperar la isla de Fernando Po enfrentándose a la Guardia Colonial. O sea, sigue todo igual que antes, con sublevados en la isla y republicanos en el continente, pero sin fuerzas cada uno para invadir al otro. Así que habrá que seguir esperando la llegada de nuevos refuerzos. Termino con temas propagandísticos. El día 3 de octubre, el diario Mundo Obrero, Dolores Ibarruri, la diputada comunista, en el diario Mundo Obrero, habla de la presencia de una quinta columna en Madrid. Es la primera vez que en la prensa se utiliza esta terminología. La quinta columna es como se referían a los infiltrados dentro de Madrid o cualquier ciudad republicana que apoyaban al bando sublevado y actuaban mediante sabotaje, espionaje o incluso terrorismo
o propaganda a favor del bando rebelde, dentro de lo que es la ciudad de Madrid especialmente. Se llamaba Quinta Columna porque el ejército de África, ahora llamado Ejército del Centro, constaba de 4 columnas que se avanzaban a Madrid. Y la quinta sería la que estaba en Madrid, presta para sublevarse cuando estuvieran estas columnas cerca. Esta terminología no está claro el origen, quién es el primero que dice quinta columna. De hecho, antes que el artículo de Mundo Obrero, el encargado de negocios alemán en Alicante escribe un telegrama el 30 de septiembre diciendo que la población de Alicante habla de una quinta columna Alicante, de España, pues que le informa de Alicante, que es donde reside. Hay una quinta columna en Madrid esperando sublevarse cuando lleguen las otras 4 del ejército de África. Pero no... Es una forma de hablar en realidad. Era bastante obvio que a alguien se le ocurriera que si son 4 las columnas que avanzan, debería haber una quinta de traidores o rebeldes prestos a sublevarse. En todo caso, la quinta columna eran básicamente simpatizantes. Poco hicieron. Se les atribuyó mucho más del peligro que suponían. Eran principalmente gente que escuchaba la radio de Queipo de Llano y poco más. Debido al terror imperante en Madrid o cualquier ciudad española, nadie solía atreverse, en zona urbana sobre todo, a realizar acciones contra el bando dominante. Pero sin embargo sirvió de argumento para incrementar la represión contra las derechas y los católicos dentro de Madrid y otros sitios. De hecho, la expresión triunfó en la prensa internacional y se utilizó luego en la Segunda Guerra Mundial o en cualquier conflicto. Five columnists, diciendo los quintacolumnistas. Son los traidores que tenemos en un territorio que apoyan al enemigo. Y ahí quedó para la historia. Igual que nuevos términos como no pasarán, que fue la semana pasada, pero lo indico ahora. El diario ABC, que era monárquico, pero ahora es incautado por los republicanos, publica el 23 de septiembre 2 eslóganes que harán fortuna durante la guerra: no pasarán, que en realidad está copiado de la propaganda francesa durante la batalla de Verdún, y Madrid será la tumba del fascismo. Será cierto durante 3 años, pero eso ya lo veremos la próxima semana cuando nos acerquemos a la batalla de Madrid. Como vemos, ha sido una semana cargada de acontecimientos y ahora habrá una semana de descanso para mí. Aunque lo ideal es que estos vídeos los veáis cada semana en tiempo real a medida que la guerra se vaya desarrollando. Por lo tanto, el siguiente vídeo, que ya se referirá a los sucesos de la segunda semana de octubre, todavía queda además para el auténtico mes de octubre de 2024, pues los publicaré probablemente a mediados del mes de agosto. Así que muchas gracias por escucharme y hasta pronto.